Hola, en este video vamos a hablar sobre la ejecución incidental. Para comenzar, ¿dónde están ubicadas las reglas sobre la ejecución incidental? Están en el Código de Procedimiento Civil, en el libro primero, Disposiciones comunes a todo procedimiento, en el título 19, de la ejecución de las resoluciones, y en el párrafo primero, de las resoluciones pronunciadas por los tribunales chilenos. ¿Y cuál es el supuesto? Nosotros tenemos una sentencia definitiva o interlocutoria del tribunal que se quiere ejecutar. Por ejemplo, imaginemos que ya ganamos el juicio y el tribunal dicta la sentencia definitiva. Entonces, esta sentencia definitiva es una sentencia declarativa condenatoria que impone al demandado a pagar cierta suma de dinero a modo de indemnización. Por lo tanto, por medio de las reglas de la ejecución incidental, podemos hacer por medio de vía coactiva hacer que el demandado pague. ¿Cuáles son los requisitos para que opere la ejecución incidental? Primero, una solicitud de la parte interesada ante el tribunal. Segundo, debe tratarse de una sentencia definitiva o interlocutoria. Esto es debido a que solo esta produce la acción de cosa juzgada. Esto es, la acción destinada a obtener el cumplimiento de la resolución por vía compulsiva o de apremio. Tercero, que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, o bien que cause ejecutoría. ¿Qué quiere decir que sea ejecutoriada? Que la sentencia ya no admite ningún recurso judicial alguno. Y que cause ejecutoría significa que son las sentencias que se puede exigir su cumplimiento a pesar de estar pendientes los recursos interpuestos en su contra. Por ejemplo, el caso de la apelación con efecto devolutivo. Y cuarto, que la ejecución de la resolución sea actualmente exigible. La ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó dentro del plazo de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible. La ejecución de una resolución es actualmente exigible cuando la prestación declarada en la sentencia no está afecta a modalidad alguna, sea condición, plazo o modo, o de estarlo, la condición ha fallado, el plazo se ha extinguido o el modo ha desaparecido. Aquí vemos el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, que repite las mismas reglas que hemos dicho. Cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, dentro del plazo de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible, si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra quien se pide. Esta resolución se notificará por cédula al apoderado de la parte. El ministro de fe que practique la notificación deberá enviar carta certificada que establece el artículo 46, tanto al apoderado como a la parte. A esta última, la carta deberá remitírsele al domicilio en que se le haya notificado la demanda. En caso que el cumplimiento del fallo se pida contra un tercero, este deberá ser notificado personalmente. El plazo de un año se contará en las sentencias que se ordenen prestaciones periódicas desde que se haga exigible cada prestación o la última de las que se cobren. Como se ve, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona contra quien se pide, y esta resolución se notificará por cédula. Bueno, desde el momento en que la sentencia se ordena cumplir con citación, quiere decir que la parte vencida, al contar desde la notificación de la resolución, que así lo resuelve, tiene el plazo fatal de 3 días para oponerse a ella. Y las excepciones que puede oponer la parte vencida están contempladas en el artículo 234, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué dice el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil? En caso del artículo anterior, la parte vencida solo podrá oponerse alegando alguna de las siguientes excepciones: el pago de la deuda, remisión de la misma, concesión de esperas o prórrogas del plazo, novación, compensación, transacción, la de haber perdido su carácter de ejecutoría, sea absolutamente o con relación a lo dispuesto en el artículo anterior, la sentencia que se trata de cumplir, la del artículo 464, numeral 15, o sea, la pérdida de la cosa debida, y la del artículo 534, o sea, la imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra, siempre que ellas, salvo las dos últimas, se funden en antecedentes escritos, pero todas en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia de cuyo cumplimiento se trata. También podrá alegarse la falta de oportunidad en la ejecución. Esta excepción y las del 464, numeral 15, y la del 534 necesitarán además, para ser admitidas a tramitación,
que aparezcan revestidas de fundamento plausible. La oposición solo podrá deducirse dentro de la citación a que se refiere el artículo precedente. El tercero, en contra de quien se pida el cumplimiento del fallo, podrá deducir además la excepción de no empezarle la sentencia y deberá formular su oposición dentro del plazo de 10 días. La oposición se tramitará en forma incidental, pero si las excepciones no reúnen los requisitos exigidos por el inciso 1, se rechazará de plano. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 80. Hay que recordar que el artículo 80 consagra el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, que tiene un plazo de 5 días desde que se tuvo conocimiento del juicio. Una vez que el juez, en presencia del escrito de excepciones, puede asumir dos actitudes. Rechazarlas de plano. Eso acontecerá cuando las excepciones opuestas no sean las que taxativamente enumera la ley, o cuando, siéndolo, no se interpongan dentro del tiempo que se refieran a los hechos acontecidos con posterioridad a la dictación de la sentencia, o no consten por escrito, o no aparecen revestidas de fundamento plausible. Y la segunda posibilidad es que las transmita en forma incidental. Esto considera cuando las excepciones sean de aquellas enumeradas en la ley y reúnan los requisitos exigidos por ella misma. En efecto, el artículo 234, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil señala que la oposición se tramitará en forma incidental, pero si las excepciones no reúnen los requisitos exigidos en el inciso primero, se rechazará de plano. Luego, tramitado el incidente en forma legal, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas, sea acogiéndolas o denegándolas. Si acoge las excepciones, la parte vencedora en la sentencia que se trata de cumplir podrá deducir los recursos de apelación en solo el efecto devolutivo y de casación que crea convenirle a sus derechos. Y en el caso de que se rechacen las excepciones, la persona vencida, con la sentencia que se trata de cumplir, podrá también deducir los recursos de apelación en solo el efecto devolutivo y de casación que sean procedentes, la cual tampoco suspende la ejecución. Aquí tenemos el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil que dice: si no ha habido oposición al cumplimiento de la sentencia solicitada conforme al artículo 233 o ella ha sido desestimada por sentencia de primera o segunda instancia, se procederá a cumplirla siempre que la ley no haya dispuesto otra forma especial de acuerdo a las reglas generales. Si la sentencia ordena entregar una especie o cuerpo cierto, sea mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega haciéndose uso de la fuerza si es necesario. Si la especie o cuerpo cierto mueble no es habido, se procederá a tasarlo con arreglo al título 12 del libro 4 y se observarán enseguida las reglas del número siguiente. Si la sentencia manda pagar una suma de dinero, se ordenará sin más trámite hacer el pago al acreedor con los fondos retenidos, hecha la liquidación del crédito y de las costas causadas, o se dispondrá previamente la realización de los bienes que estén garantizados el resultado de la acción en conformidad al título 5 del libro 2. Si no hay bienes que aseguren el resultado de la acción, se procederá a embargar y anejar bienes suficientes de la parte vencida de acuerdo con las reglas del procedimiento de apremio, sin necesidad de requerimiento, y deberá notificarse por cédula el embargo mismo y de la resolución que lo ordena. Si la sentencia obliga a pagar una cantidad de un género determinado, se procederá en conformidad a las reglas del número anterior, pero si es necesario, se practicará previamente su avaluación por un perito con arreglo del título 12 del libro 4. Si la sentencia ordena la ejecución o destrucción de una obra material, la suscripción de un instrumento o la constitución de un derecho real o de una obligación, se procederá de acuerdo con el procedimiento apremio en las obligaciones de hacer, pero se aplicará lo prescrito en el número 3 de este artículo cuando sea necesario embargar y realizar bienes. Si la sentencia ha condenado a la devolución de frutos o a la indemnización de perjuicios, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 173, se ha reservado al demandante el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo. El actor deberá formular la demanda respectiva en el mismo escrito en que se pide el cumplimiento del fallo. Esta demanda se tramitará como incidente, y de existir oposición al cumplimiento del fallo, ambos incidentes se substanciarán conjuntamente y se resolverán en una misma y única sentencia.
En todo lo que no esté previsto en este artículo, se aplicarán las reglas generales que establece en el juicio ejecutivo para el embargo y procedimiento de apremio, pero la sentencia se cumplirá hasta ser pago entero de la parte vencedora sin necesidad de fianzas resueltas, salvo lo dispuesto en el artículo 764 y en otras disposiciones especiales. Ahora vamos a hablar del caso en que la sentencia se ejecute contra un tercero. No contra la parte, sino contra un tercero. Esto dice relación con personas que, no habiendo sido parte en el juicio declarativo anterior, sean comprendidas en la autoridad de la cosa juzgada proveniente de dicho fallo, por ser esta última de carácter absoluto. Aquí se debe observar las siguientes reglas. De acuerdo al artículo 233, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, en caso que el cumplimiento del fallo se pida contra un tercero, este deberá ser notificado personalmente. Es decir, no se notifica a su apoderado y la notificación es personal y no por cédula. Las excepciones que podrá poner el tercero serán las mismas que puede poner la parte vencida, pero surge otra nueva. En efecto, el artículo 234, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil señala que el tercero en contra de quien se pide el cumplimiento del fallo podrá deducir además la excepción de no empecerle la sentencia y deberá formular su oposición dentro del fallo de 10 días. El plazo de excepciones ya no es de 3, como había visto antes. No, aquí es de 10 días. Por último, me gustaría mencionar que existen normas aplicables a todos los procedimientos de ejecución de sentencias judiciales, las cuales dicen relación con medidas de seguridad respecto de las sentencias que ordenan el pago de prestaciones periódicas, como por ejemplo las sentencias recaídas en el juicio de alimentos, con reconvenciones y las sanciones penales en caso de incumplir la ejecución. Y aquí vemos diferentes artículos. El artículo 236 del Código de Procedimiento Civil dice: si la sentencia ordena el pago de prestaciones periódicas y el deudor retarda el pago de 2 o más, podrá el juez compelerlo a prestar seguridades para el pago, tal como de convertir las prestaciones en los intereses de un capital que se consigna al efecto, en un banco, caja de ahorros y otros establecimientos análogos. Este capital se restituirá al deudor tan pronto como cese la obligación. Y el artículo 239 del Código de Procedimiento Civil dice: las reclamaciones que el obligado a restituir una cosa raíz o mueble tenga derecho a deducir en razón de las prestaciones a que esté obligado el vencedor y que no haya hecho valer en el juicio en que se dictó la sentencia que se trata de cumplir, se tramitarán en forma incidental con audiencia de partes, sin entorpecer el cumplimiento de la sentencia, salvo excepciones legales. Y el artículo 240 dice: cumplida una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. El que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. También me gustaría mencionar que hay en ciertos casos que ciertas resoluciones para su ejecución están sujetas a disposiciones especiales. Por ejemplo, en el caso del juicio de Hacienda, una sentencia recaída en un juicio de Hacienda, pues si se condena al fisco, el tribunal debe enviar un oficio al ministerio respectivo. Este a su vez enviarlo a la Tesorería General de la República para que decrete el pago. También se menciona como ejemplo el desajuicio y el lanzamiento en los juicios de arrendamiento. Y por último habíamos dicho que había un plazo de 1 año desde que se hizo exigible la obligación para pedir la ejecución. Ahora bien, ¿qué pasa si ya transcurrió este periodo de tiempo? Esto no supone ningún problema, ya que la sentencia declarativa de condena, que impone la obligación de dar, hacer o no hacer, contra el demandado, no solamente la podemos ejecutar en el procedimiento de ejecución incidental, sino también por medio del juicio ejecutivo regulado en el Código de Procedimiento Civil, debido a que la sentencia definitiva y sentencia interlocutoria es un título ejecutivo. Entonces, si pasa este periodo de tiempo, no habría ningún problema porque podemos iniciar un juicio ejecutivo para ejecutar la sentencia. Y aquí vemos el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil que dice: las sentencias que ordenen prestaciones de dar, hacer o no hacer y cuyo cumplimiento se solicite después de vencido el plazo de 1 año, concedido en el artículo 233, se sujetarán a los trámites del juicio ejecutivo. Se aplicará también este procedimiento cuando se solicite el cumplimiento del fallo ante otro tribunal distinto del indicado en el artículo 233. En los juicios de que él dé lugar la ejecución de las resoluciones a que se refiere este artículo,
no se admitirá ninguna excepción que haya podido oponerse en el juicio anterior. Para terminar este video, me gustaría hacer una comparación entre el juicio ejecutivo y la ejecución incidental. En la ejecución incidental, el único título apto para iniciar la ejecución es la sentencia definitiva o interlocutoria, firme o que cause ejecutoría. En cambio, en el juicio ejecutivo, además de la sentencia, existen otros títulos ejecutivos. Aquí hay que ver el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, que le da mérito ejecutivo a diferentes títulos e instrumentos. En la ejecución incidental, se debe pedir al tribunal que dictó la sentencia dentro del plazo de 1 año contado desde que es exigible. Un juicio ejecutivo, en cambio, la acción ejecutiva tiene un plazo de 3 años. Después de esos 3 años, la acción ejecutiva se transforma en una acción ordinaria. En la ejecución incidental, empieza con una solicitud al tribunal que dictó la sentencia, mientras que en el juicio ejecutivo empieza con una demanda para iniciarse. En la ejecución incidental, se notifica por cédula a la parte y sin necesidad de requerimiento en el caso de que se embarguen los bienes, mientras que en el juicio ejecutivo se notifica personalmente como regla general. El plazo para oponerse en el juicio ejecutivo es de 8 días, mientras que en la ejecución incidental el plazo es de 3 días para la parte, porque habíamos dicho también que si se notificaba un tercero era de 10 días. En el juicio ejecutivo es necesario indicar en el escrito de excepciones la prueba cuál se valdrá y el plazo probatorio es de 10 días. En la ejecución incidental no es necesario cumplir con tal anuncio y el plazo de prueba ordinario es de 8 días. Las actuaciones constitutivas del apremio en la ejecución incidental no requieren ser iniciadas mediante un mandamiento de ejecución y ni menos de ser tramitadas en cuaderno separado, a diferencia del juicio ejecutivo. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.